Entonces, como les decía, en la, en la clase anterior habíamos visto una pequeña introducción de lo que es la coordinación del trazo en planta como en perfil y la importancia de este, ya que pueden haber elementos que generen ciertas perspectivas negativas hacia el usuario. Por ejemplo, teníamos combinaciones. A ver, déjenme activar la herramienta. Teníamos combinaciones un poco no adecuadas o peligrosas, ¿no es cierto?, que se podían dar dentro de lo que es el trazo. Por ejemplo, tendríamos el trazo en planta, el trazo en perfil y la perspectiva al mismo tiempo. Los tres elementos para poder evaluar su visibilidad, por ejemplo. Entonces habíamos dicho que teníamos combinaciones de tangentes con tangentes, o sea, elemento tangente en planta, tangente en perfil, y cuya perspectiva sería lo que vemos en pantalla, ¿no? Un trazo que al horizonte posiblemente vaya a necesitar una señalización como mínimo para tener una buena visualización. Luego tendríamos una tangente en planta, lo vemos recto, y una curva en perfil, ¿no es cierto? Una curva cóncava en perfil. La visualización sería la que tenemos en pantalla, en la cual es importante también tener elementos suficientemente grandes en curva para no tener problemas al manejar y tener un control de velocidades. Otra combinación sería tangente con curva convexa, la cual nos daba una imagen, una perspectiva de pérdida de la visión de la carretera, en la cual también es importante tener una longitud de curva lo suficientemente grande para que podamos tener una visibilidad adecuada de los vehículos que vienen especialmente en contra. La siguiente combinación es curva a la izquierda o curva a un sentido en planta y luego una tangente en perfil, ¿no?, la cual tendría la siguiente visibilidad o perspectiva, ¿no?, en 3D, en la cual tenemos que tener cuidado con el radio de la curvatura especialmente, ¿no? La configuración tangente no sería ningún problema. Tendríamos otra que sería igual curva en planta y también curva cóncava en perfil, ¿no? En esta podemos tener, hay que tener cuidado de la ubicación de los elementos y de los tamaños suficientemente grandes, especialmente ya sea de las curvas en planta o de las curvas en perfil. Y la última configuración que se podría dar era curva en planta y a la vez traspuesta con una curva convexa, ¿no?, en la cual se puede notar una pérdida de la visibilidad, ¿no es cierto? Y habría que tener cuidado también en las dimensiones de los elementos. Entonces vamos a ver qué recomendaciones nos dan para cada una de estas combinaciones. Entonces, vamos a tomar los siguientes criterios generales para hacer de forma global una revisión de los elementos. Bien, entonces el primer punto nos dice los puntos de tangencia de toda curva vertical. Aquí lo tenemos. Los puntos de tangencia, ¿no? Aquí lo más importante, toda curva vertical en coincidencia con una curva horizontal están situados dentro de la clotoide en planta y más alejados posibles del punto de rayo infinito, donde es este punto. En general los puntos de inflexión en planta y perfil deben aproximadamente coincidir y ser iguales en cantidad a lo largo de un tramo. O sea, debe haber un encaje más o menos de los puntos de inflexión de lo que son las curvas de planta y perfil. Veamos esto un poquito más en detalle.
como sabemos, este es el perfil que se tiene este es el desarrollo que se tiene en una clotoide, en una espiral, ¿no es cierto? El radio está variando desde un radio infinito, ¿no es cierto? Que sería justamente en el punto de tangencia. A ese es lo que se refería, ¿no? Que el que era lo que mencionaba inicialmente, que debe estar, el punto de inicio del tangencial debe estar alejado de este punto de, de radio infinito en planta, ¿no? Este radio va cambiando cuando tenemos una clotoide o una espiral. Acá podríamos verlo en más detalle, ¿no? Esta sería la región de desarrollo de la clotoide, ¿no es cierto? Y al interior recién tendríamos el desarrollo de la curva en planta, ¿no? Recordemos que esto es el trazo en planta. Entonces la curva en planta vendría a ser todo este segmento, todo el segmento interior. Entonces lo que nos dice es que cuando tengamos en perfil, si proyectamos los puntos de tangencia, estos puntos de tangencia deben caer dentro de este desarrollo de la clotoide, ¿no? O sea, dentro de estos puntos. Aquí o alejados de estos puntos, ¿no? Pueden ser fuera de estos puntos, pero lo más alejado posible es de los puntos de radio infinito, ¿no? Que sería justamente este punto donde estamos marcando, que sería el punto de radio infinito. Entonces, los elementos de la tangente, ¿no? De las tangentes verticales en la curva vertical, al proyectarse sobre la planta, deben caer dentro de este espacio amarillo que es el desarrollo de la clotoide, que es el punto donde se está, donde está cambiando el radio, ¿no? Para adaptarse y llegar a un peralte, donde comienza el peralte efectivo de la curva hasta CE. Entonces, esa es la primera recomendación que nos da. Al proyectar nosotros y al tener el traslape entre planta y perfil, debemos evitar la siguiente situación de que las tangentes en vertical caigan justamente en este punto, en los puntos donde el radio es infinito, ¿no? O sea, donde comienza la clotoide. Bueno, eso es lo que debemos evitar. Debemos ubicarlos en otros lugares que estén separados. Por otro lado, nos dice que los puntos de inflexión, ¿no? Sean coincidentes tanto en planta y perfil, ¿no? Esto al proyectarlo en la planta podríamos ver que sí se tiene, que deben ser coincidentes y deben ser más o menos la misma cantidad, ¿no? La misma cantidad aproximadamente de curvas y la misma cantidad de curvas en planta y en perfil. Bien. Entonces, a ver, déjenme ajustar esto.
Listo, entonces vamos a hacer un pequeño dibujo como para explicar este efecto. Entonces tendríamos que dividir tanto la planta como el perfil en dos espacios, ¿no? Tendríamos el trazo en planta, este sería en perfil. Bien, entonces aquí tendríamos lo que les hemos mostrado, entonces tendríamos aquí la curva vertical, tendríamos el trazo de la curva vertical, ¿no? ¿Qué sería aproximadamente este? Y aquí tendríamos los elementos, tendríamos su punto de inflexión, que sería, que nos dice que debe ser coincidente con el punto de inflexión de la, aquí el punto de inflexión I, que debe ser coincidente aproximadamente con el punto de inflexión de la curva horizontal. Listo. Y en planta tendríamos lo siguiente, tendríamos una curva, simplemente una curva vertical, una curva cuya proyección al punto de inflexión esté aproximadamente coincidente con la curva vertical. Y ahí tuviéramos los puntos de tangencia. Veamos los puntos de tangencia. Vamos a extender un poco los puntos de tangencia. Y aquí vamos a extender el punto de tangencia. Entonces acá tendríamos las punto de inicio, el PT, punto de T. Entonces lo que nos pide ahí nos dice es que al proyectar, nos dice que al proyectar estas tangentes de la curva vertical, esta debe caer en una zona donde se está desarrollando el espiral, ¿no? Y acá también vamos a proyectarlo, va a estar afuera. Entonces, aquí, si es que tuviéramos una espiral dentro de la curva, imaginemos que este es el desarrollo ancho de la curva en planta. Aquí tendríamos, la espiral se va desarrollando, tratando de empatar. Entonces, toda esta sería la zona de espiral que hemos visto hace un rato, donde se está desarrollando, y las zonas donde no tenemos que traslapar
o evitar que caigan exactamente, serían estos puntos PT, donde el radio es igual aquí a infinito, ¿no? Igual en esta forma aquí el radio es infinito. Entonces debemos de hacerlo dentro del desarrollo de la espiral y sin comprometer a la curva, ¿no? La curva está desarrollándose acá con un R constante. Sería la longitud de, aquí sería la curva, ¿no? Esta sería un elemento curva y acá tendríamos la longitud de curva. Básicamente esa es la recomendación que nos está dando para tener la compatibilidad tanto en planta. Y como podemos ver, los puntos de inflexión también son aproximadamente coincidentes. No son tan exactos, pero son aproximadamente coincidentes, ¿no? Si lo quisiéramos alinear uno con otro. Listo, entonces, eso sería con respecto al punto 1. Con respecto al punto 2, entonces, como podemos ver, ya hemos hecho una superposición de lo que es ¿no? el desarrollo de planta y perfil para la coincidencia de dos curvas. El punto 2 nos dice, se debe cumplir la relación dentro de esta coincidencia de que la división, la relación de la longitud entre el radio, ¿no es cierto? La longitud de la curva vertical, que sería esta que hemos mostrado aquí, esta longitud de la curva vertical, ¿no es cierto? Sobre el radio de la planta, esté dentro de los valores de 5 veces A, que es el valor absoluto de la diferencia algebraica de pendientes, expresado en decimales, ¿no? Y R es el radio de la curva que hemos visto en metros. Por lo tanto, esta relación es adimensional. Veamos un ejemplo. Longitud de la curva de 80 metros, radio de 100. Digamos que la pendiente de inicio y la pendiente final. Acá vamos a poner la pendiente de inicio que nos da en el problema de 5% y la segunda. Entonces aquí tendríamos más 5%, y acá tendríamos menos 3%. ¿No es cierto? Entonces, si regresamos al problema, tenemos más 5%, menos 3%, y hacemos la relación, L sobre R sale 0.8, la diferencia absoluta sale 0.08. Hacemos la relación y cumple solamente para el caso de que es mayor que 5 veces, la primera condición, 5 veces A, pero no cumple para la condición de que sea menor de 10 veces A. Entonces vamos a hacer un ajuste acá en los diámetros, en las longitudes, los parámetros de curva, y como vemos le bajamos un poco la longitud de curva, y ya para esta relación sí cumple, ¿no? Estaría dentro de 5 veces el valor absoluto de la diferencia de pendientes y menor que 10 veces la diferencia de pendientes. La verificación número 3. En carreteras con velocidad de diseño igual o menor de 60 kilómetros por hora, que normalmente son aquellas que tienden a tener una orografía de tipo accidentada y una orografía de tipo tanto accidentada como escarpada, debe cumplirse la siguiente condición, que la longitud de la curva, ¿cierto? La longitud de esta curva que estamos en vertical, ¿no es cierto? Debe ser igual a 100 veces a la diferencia algebraica por el radio de la curva horizontal,
¿no? Dividido entre el peralte de la curva, ¿no? Aquí el peralte, acá esta curva va a tener un desarrollo de un peralte dado, la curva horizontal, y se debe cumplir. Veamos un ejemplo. Tenemos una longitud de 150 metros, luego tenemos un radio de 50 metros para la curva horizontal, longitud de 150 metros para la curva vertical, 5% de pendiente de entrada, 3% de pendiente de salida. Tenemos un peralte que cumplir de 3%, la diferencia absoluta entre pendientes y 0.08 igual al problema anterior. Y haciendo la relación nos bota que necesitamos por lo menos un radio de 133 metros, ¿no? Entonces, para nuestro caso, 150 sí cumpliría con la condición, ¿no? Esto nos garantiza de que la longitud de curva sea suficientemente grande como para que pueda absorber el desarrollo de la curva, ¿no? De la curva en planta. Veamos los casos de coordinación, tanto recomendables como no recomendables, de los elementos del trazado en planta y perfil. En la figura 601 se muestran las imágenes. Aquí tenemos una serie de figuras en las cuales tenemos las siguientes condiciones. En la A tenemos dos tangentes súper largas, ¿no es cierto? Vamos a detallarlo aquí. Entonces tenemos dos pendientes súper largas donde tenemos un punto, una zona, ¿no? Una zona de poca visibilidad o un quiebre muy fuerte. Esa misma en perspectiva lo podemos ver de esta forma, ¿no? En lo que es en la vista B podemos tener una pérdida de la visibilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso? La solución es que en este caso está dada en C, que sería hacer una demarcación, ¿no es cierto? Una, una señalización horizontal a lo largo para que se vaya mostrando los quiebres, al momento de manejar, nos vaya mostrando en perspectiva los quiebres que se están dando, ¿no? Especialmente para tener una idea de cuán grande es esta curva. Y lo recomendable también es que esta curva no sea muy pequeña, sino ampliarla lo suficiente como para mantener la velocidad, ¿no? De diseño. Sabemos que no debemos de pasar aquí la velocidad de diseño entre elementos, o sea, entre la tangente y la curva horizontal de 20 kilómetros por hora. No podemos exceder esa diferencia. Entonces, de por sí, al hacer este diseño, vamos a ver de que de por sí, al hacer este diseño, vamos a ver de que los elementos se van a compensar, ¿no? No van a permitir de que hayan elementos con velocidades muy reducidas junto a elementos con velocidades grandes. Entonces se va a mantener una consistencia en el desarrollo de la velocidad. En la D tenemos en el caso D también tenemos otra situación donde no conocemos la perspectiva, ¿no? No sabemos si estamos viendo velocidad, cómo se va desarrollando, para lo cual es conveniente hacer un trazo de una señalización adecuada para que nos vaya indicando cómo se va desarrollando la vía en perfil, ¿no? Este es el caso en que tenemos tanto una recta en planta y perfil, entonces podría ser confuso tener con algún otro elemento, así que debe contar con la señalización respectiva para una guía óptica, ¿no?
Eso es lo que nosotros llamamos guía óptica. Al, al hecho de colocar las señalizaciones más adecuadas, como podemos ver también en la figura C, en la figura B, la guía óptica es muy pobre, ¿no? Es muy pobre, en cambio la guía óptica en C es muchísimo mejor. Nos está dando mucho más conocimiento, mucha más perspectiva de cómo va cambiando la vía. Y en D es carente, ¿no? No existe la vía. Entonces, estas son las situaciones en las cuales no debemos eh, realizarlos y estas son las situaciones óptimas, ¿no?, que debemos tener. Luego en la figura 601 también se aprecian elementos de trazado en planta y su perspectiva. Vamos a ver otros casos. A ver, este es el caso número 1, el caso A. El caso A, ¿no?, que nos dice que tenemos un problema de rigidez visual de la velocidad y sería necesario colocar una curva cóncava, ¿no? Este es el problema. Aquí podríamos llegar a desconocer cuál es la velocidad a la cual se están yendo y viniendo los objetos, ¿no? En la A, y para poder darle un poquito más de control a la velocidad, porque podemos tener vehículos que vienen en sentido contrario, mucha velocidad o no, y para ver su perspectiva del desarrollo de la velocidad, podemos presentar una curva cóncava como una solución a este trazo, ¿no? Podríamos deprimirla un poco, lograr una curva cóncava un poco amplia para poder ahí para poder tener una mejor visibilidad de cuál es la velocidad de los vehículos, ¿no? En el primer caso no tendríamos una visual de cómo está desarrollándose la velocidad de los vehículos, especialmente en contra. En el caso B, dos curvas del mismo sentido, ¿no? Dos curvas del mismo sentido con tangentes cortas y con perspectiva inadecuada. Vamos a marcar aquí las dos curvas. Aquí tenemos aquí tenemos una curvita, la curva número 1 y la curva número 2, bastante pegadas, ¿no? Tan pegadas que no es conveniente este trazo, ¿no? Es bien, nos daría una perspectiva equivocada. En vez de generar este tipo de tangentes cortas, es mejor hacer un trazo de una sola tangente, de una sola curva en planta larga, ¿no? Porque acá se verían quiebres. Podríamos tener un quiebre aquí y luego otro quiebre más allá, entonces podría ser dificultoso. No hay una fluidez en el desarrollo de la velocidad. Tendríamos que reducir en el punto 1 de la velocidad y luego también en el punto 2, ¿no?, por ese quiebre de una mala perspectiva. Entonces ahí debemos de reemplazar por una sola curva, ¿no?, que nos esté dando una sola curva continua. En la imagen C, una curva muy pequeña, ¿no es cierto? Y tangentes grandes, una mala imagen visual. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos aquí dos. En el caso C, en planta tenemos todo un desarrollo recto y en perfil también tenemos un desarrollo recto, ¿no?, con una pendiente. Entonces, tenemos tangentes muy grandes, una curva muy pequeña que está uniendo, ¿no?, que está haciendo el cambio de la dirección de las tangentes. Entonces hay que garantizar que este elemento también sea suficientemente grande para que no haya un cambio de velocidades en el tramo 1 y en el tramo 2, ¿no?, de la que podrían generar algún accidente, ¿no?, por el exceso de velocidad. En el gráfico D mostramos una solución con una curva ampliada, ¿no?, una solución al caso C. Acá tenemos una curva de mayor desarrollo. Se puede ver aquí en la demarcación una curva muchísimo más grande en la perspectiva,
a comparación de este quiebre fuerte que tenemos aquí en la figura C, ¿no? De un elemento curva muy pequeño. Y en el planta este sería el desarrollo de la zona curva, ¿no? Y en perfil continuaríamos con el mismo desarrollo recto. En E y F nos da el caso de segmentos peligrosos donde normalmente cuando tenemos topografías eh, accidentadas y tenemos puros radios mínimos, como en este caso, ¿no? Casi todos los radios son muy pequeños, no están pegados al radio mínimo, no es una configuración muy adecuada, ¿no? Hay que tratar de dar zonas un poco donde se puedan, zonas de tangente más larga. Otro caso que no es conveniente es tener un radio mínimo, ¿no? Luego de longitudes o curvas con desarrollo mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una curva grande, aquí otra curva grande. Entonces los vehículos probablemente en estas curvas azules van a ir digamos, a 60, 70 kilómetros por hora y luego van a encontrarse con un elemento de radio mínimo donde voy a ir a 30, donde voy a bajar la velocidad demasiado, ¿no? No voy a bajar la velocidad demasiado y podría excederme y no llegar a controlar el elemento. Entonces, esto también se puede chequear viendo la consistencia entre las velocidades de cada uno de los elementos, ¿no? Acá nos dice que las velocidades de los elementos no deben ser mayores a 20 kilómetros por hora, ¿no? Que es lo más recomendable aquí, ¿no? Entonces, eso nos garantizaría evitar el caso de F, el caso extremo, donde podrían generarse accidentes. O el caso E, donde sería tortuoso tener desarrollos de curva todo el tiempo, ¿no? Sería bastante cansado manejar. En la figura 60104 tenemos otros casos en los cuales vamos a analizar también. A ver, en el caso A, tenemos en planta un desarrollo en planta tendríamos el desarrollo recto y en perfil tendríamos dos zonas con inflexiones, ¿no es cierto? Bastante pequeñas, con curvas verticales cóncavas bastante pequeñas, ¿no es cierto? Y tangentes que unen a estas también no largas, ¿no? Esta tangente estaría considerada como una tangente corta. Entonces el efecto que se puede dar aquí, como lo vemos en perspectiva, es primero llegar a una tangente, luego no se sabe cuán largo va a ser esta, esta segunda tangente y luego agarraríamos una salida, ¿no? Para esto, lo mejor y lo recomendable es tener una sola, un solo punto de inflexión. Veamos la solución, ¿no? Aquí se da la solución, se da una solución más flexible. Aquí tendríamos un solo punto de inflexión, ¿no? Todo esto consistiría en una sola curva cóncava grande con un solo punto de inflexión, ¿no? Aquí lo proyectamos con un solo punto de inflexión y nos daría una mejor visual, ¿no? Y una mejor sensación de manejo, como lo podemos ver en esta perspectiva, ¿no? No teniendo dos puntos de inflexión en los cuales tendríamos que frenar, acelerar, o sea, la continuidad del flujo no sería óptimo. En la C tenemos también un problema, tenemos una perspectiva que nos está mostrando un problema un poco particular. En planta tenemos, ¿no?, una tangente y una curva, ¿no es cierto?, corta que nos está
que nos está dando, no nos está dejando observar bien, ¿no? Entonces aquí hay una pérdida de visibilidad en esta zona, hacia lo que vendría a ser el siguiente tramo, ¿no? Entonces, en perfil se ve esto, se ve esta planta con curva a la izquierda y combinada con un, ¿no es cierto? Combinada con una curva cóncava, que luego va a tener una curva convexa, ¿no? Entonces ahí estaríamos teniendo una pérdida de la visual, luego de hacer la curva hacia la izquierda. Veamos esta sería la solución. La solución sería tener un desarrollo un poco mayor, ¿no es cierto? Más suavizado, ¿no? Tanto en perfil como en planta, ¿no? Tendríamos aquí una curva que sea lo suficientemente grande para visualizar este cambio, ¿no? Y tengamos una cóncava que esté, ¿no es cierto? Una cóncava que esté lo suficientemente alejada de la siguiente curva convexa, que sería aquí, ¿no? ¿No? Que tenga cierta distancia. Entonces, esa sería la solución al problema de la visibilidad para el ejemplo C. Veamos, en el caso de tener un punto de inflexión con una curva cóncava, ¿no es cierto? Esta curva va por aquí. Vamos a ver los elementos. Aquí. Entonces, en planta lo vemos recto, se ve recto, pero tendríamos en perfil una curva cóncava. Para este caso sí es necesario, para ver para captar la geometría en perspectiva, sería necesario contar con estos elementos de señalización o de marcación de guía óptica, ¿no? Como vemos, las líneas punteadas dejan de estar punteadas en la zona del medio porque se muestra una zona de un punto de inflexión con un radio relativamente pequeño, ¿no? Entonces, esto podríamos mejorarlo también haciendo un poquito más grande el radio o la longitud de curva, dando una longitud de curva de la vertical un poquito mayor, ¿no? Y también haciendo la demarcación para la guía óptica. Igualmente, en este caso, tenemos en planta ya también tenemos una curva que estaría yendo a la izquierda y tendríamos a la vez una curva cóncava, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se va a ver? Se va a ver aquí, que luego está levantando, ¿no?, en el horizonte. Entonces, la demarcación en esta zona es fundamental para tener una idea más detallada al momento de circular, ¿no? También sería mucho más eficiente tener esta demarcación, ¿no?, bien ejecutada para que podamos ver cómo está variando el trazo tanto en planta como en perfil. Este es otro caso, caso G. Tenemos en perfil, en planta está recto, ¿no? Tenemos algo recto en planta y en perfil tendríamos aquí una curva convexa que estaría tapando el horizonte, ¿no? Nos está haciendo pensar de que después de esto va a haber un descenso y podría ser engañoso, ¿no? Nos está tapando el horizonte. Entonces, lo ideal aquí es dar una curva que esté en todo el desarrollo de este tramo, ¿no?
que pueda absorber todo este punto de la visibilidad y que no esté generando un efecto de término aquí en esta zona, ¿no? Vamos a ver cómo podría mejorar. En la figura H se muestra el perfil longitudinal en zonas con ondulaciones acentuadas, ¿no? Estas son las ondulaciones acentuadas, ¿no? Vamos a marcarlas para que, donde nos dice, en este tipo en zonas de topografía con ondulaciones marcadas hay que tener parámetros convexos mayores, es decir, longitudes de curva, aquí LC, mayores, ¿no? LC mayores. Para poder, para que no para que no generemos varias curvas dentro de este desarrollo, ¿no? Sino que estas longitudes de curva puedan abarcar una longitud mucho mejor. A ver, entonces la longitud de curva, acá nos convendría tener una longitud de curva significativa en vez de tener unas pequeñas curvas solamente en la parte superior, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es no tener una especie de punta, sino achatar un poquito ¿no es cierto?, las ondulaciones que existen. Por otro lado, en el caso de tener ondulaciones en parajes planos, ¿no es cierto?, en zonas un poco más llanas, con poca diferencia de cotas, por ejemplo, cotas que varían solamente en 10 metros, los que tienen que ser mucho más grandes son las longitudes de las curvas cóncavas, ¿no es cierto? Aquí tendríamos, ya también en este caso, tendríamos que este parámetro debe ser suficientemente grande para tener una buena visualización, ¿no? Sería lo importante en zonas casi de topografía un poco llana, ¿no? Llana y ondulada. Ese sería el punto crítico en estos casos. Veamos otra figura, otro conjunto de observaciones positivas y negativas. En la figura 601 se aprecia la relación de parámetros de diseño. Vamos a ver los diferentes tipos, ¿no? Primero nos recomienda que haya una coincidencia de puntos de inflexión, que es lo que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una proyección de puntos de inflexión, ¿no? Aquí tenemos, vamos a graficarlo. Aquí tenemos un punto de inflexión. Esto sería en elevación y en planta también tenemos, ¿no? Más o menos a la misma progresiva, más o menos a la misma progresiva tienen que estar casi coincidentes, ¿no? Los puntos de inflexión, tanto de lo que sería esta curva cóncava, de lo que sería esta curva, ¿no es cierto?, para que no sea tan abrupto los cambios que se desarrollan en los extremos, ¿no? Tanto a la entrada como a la salida de estos dos elementos. En curvas verticales convexas, aquí tenemos una curva vertical convexa que estaría empezando en este punto y terminando aquí, ¿no? Curvas verticales convexas, deberá verse la relación a un tramo de curva en planta correspondiente a unos 32 grados de giro, o sea, la clotoide entera, si es que el parámetro A de la clotoide es igual a R tercios, ¿no? Entonces debemos comparar el parámetro A de la clotoide. Como podemos ver aquí, este sería el tramo de desarrollo de la clotoide,
¿no? Un tramo de entrada. Entonces, se debe ver con antelación un tramo en curva en planta, ¿no? O sea, no debe ser coincidente, ¿no? Debe haber un desarrollo de clotoide anterior antes de entrar a la curva en perfil, ¿no? A la curva convexa. Bajo este parámetro de ángulo, o la clotoide entera, ¿no? La clotoide entera, si es que el parámetro A de la clotoide sería igual al radio tercios, ¿no? Acá estamos viendo el parámetro de radio de implanta, ¿no? Sí. Y como hemos visto, la clotoide tiene un parámetro de radio, un parámetro A, ¿no? Propio de la clotoide, que tiene una fórmula, lo cual hemos visto en los capítulos de desarrollo de espirales y clotoides. Entonces nos está dando hacer un desarrollo anterior al inicio de la curva convexa. Veamos otra recomendación. La sucesión de curvas verticales en tramos en tangente permite una visión del trazado como un tobogán, ¿no? Acá nos da la impresión de que estaríamos en un juego, ¿no? Acá tenemos una curva, una tangente y así, ¿no? Tendríamos un desarrollo continuo de curvas cóncavas y convexas, ¿no? Y eso nos da la impresión del quiebre que no quisiéramos, porque obviamente el vehículo no es tan fácil de controlar, el manejar no es tan cómodo para, para este tipo de diseño. Entonces debemos hacer adecuaciones en perfil para no tener esta sensación. Otro caso sería en el caso de una curva en el cual también tenemos ese efecto de tobogán. Tendríamos acá la curva en planta sobrepuesta y acá tendríamos una inflexión, 2 inflexiones, 3 inflexiones, 4 inflexiones, 5 inflexiones, etcétera, ¿no? Y esto se vería así como una subida, una bajada, una subida, una bajada. Entonces, no hay una uniformidad en la circulación, ¿no? Vamos a estar frenando y acelerando sin un buen control, sin una fluidez en la circulación. Bien, entonces, eso es lo que hemos podido desarrollar el día de hoy. Vamos a seguir desarrollando en la clase siguiente los parámetros, los otros parámetros que podríamos tener como dificultades. Nos quedan los puntos 5, el punto 5, el punto 6, el punto 7, el punto 8, 9 y 10 ¿no? Para entrar ya al tema de consistencia del diseño geométrico. Entonces lo vamos a ver en detalle, así uno por uno, cada uno de los casos en la siguiente clase. Por favor, den un repaso a la parte teórica de la descripción de cada uno de los casos que hemos visto a manera de repaso. El documento yo ya se los pasé la semana pasada. Y para seguir evaluando, ¿no es cierto?, los casos que podamos tener en el diseño en planta y perfil. Entonces, eso es lo que hemos desarrollado ahora. Ingeniero, disculpe, yo llegué tarde a la clase, no sé si puede considerarlo. Ya, a ver, un momentito. Entonces, ya estaríamos con pendiente. Pero vamos a ir al llamado de la lista. Ajá.
A ver, un momentito, vamos a cerrar la grabación de la sesión.